¿Qué tal? El día de hoy vamos a hablar de unos conceptos muy importantes en cuanto a la historia de la computación, perdón, o las generaciones de las computadoras que existen. Hay un debate en cuanto a las generaciones, si existen 5 generaciones, si existen 6 generaciones. Sin embargo, hay marcadas fijamente 4 generaciones, porque las otras generaciones, digamos la quinta y la sexta generación de las que luego se hablan, pues están basadas en la cuarta generación, que sigue siendo la de los procesadores. Entonces por eso hay un debate. Pero te voy a hablar de las 4 primeras principales. La primera generación, y aclaro, no vamos a adentrar en ninguna de las generaciones, solamente lo vamos a tratar por encima porque cada uno de ellos se debe de tratar de manera independiente. Y esto solamente es un pequeño clip en el cual vas a conocer estas generaciones. La primera generación se dice que es de 1946 a 1955 y se trabajaba con válvulas termoiónicas. Estas son las válvulas termoiónicas, estas que estoy señalando, o mejor dicho, tubos de vacío. En esos tubos de vacío trabajaban los iones y lo que hacían era el encendido y el apagado. Es decir, como cuando tú tienes una lamparita y haces esto nada más. Y trabaja de manera binaria. 1, 0, 1, 0. Por eso hay veces que en tu apagador de casa, en el apagador, llegas a encontrar una pequeña línea. Eso significa 1 y un 0 también, que te da ambos estados, el estado de encendido y el estado de apagado. Y son los estados que manejan las lámparas, vean, 1, 0. Entonces era lo mismo que hacían los tubos de vacío, encender y apagar, encender y apagar. Y a través de ello iban mandando pues información. Aclaro, en ese tiempo no existían los sistemas operativos como Windows, como Mac OS, como iOS, como Linux, como Unix, como Solaris. No existían los sistemas operativos. Es decir, las computadoras solamente trabajaban con estos tubos de vacío que iban encendiendo y apagando, y ese encendido y apagado se le llama código binario. En el código binario solamente existe el 1, que es el encendido, y el 0, que puede ser el apagado. En combinación, unos y ceros te pueden dar palabras, letras, números, símbolos. Y en ese tiempo se trabajaba también con las tarjetas perforadas, que el origen de las tarjetas perforadas se remonta a un tiempo donde se utilizaba el telar. Y en esos pequeños orificios pasaban las agujas del telar. ¿Sale? Entonces, en combinación, pues se utilizaban estas tarjetas perforadas que eran solamente pequeños agujeritos. Y esos pequeños agujeritos significaba código binario dependiendo del orden en que se encontraban. Y se combinaba con los tubos de vacío. Recuerda, no vamos a adentrarnos tanto en este tema, solamente es para que lo conozcas. Entonces, primera generación, 1946 a 1955, válvulas termoiónicas o tubos de vacío. Muy bien, la segunda generación, vámonos a la segunda generación, que habla del 1958 a 1964. Estábamos hablando de los transistores y que sustituyen los transistores, estos que están aquí, los sustituyen los tubos de vacío. Bueno, son sustituto de los tubos de vacío. Entonces, primera generación, tubos de vacío, segunda generación, transistores. Muy bien, en esta generación que es la segunda, se inician los lenguajes de programación. Recuerda que en la primer generación no existían sistemas operativos y como tal lenguajes de programación no habían, solamente eran unos y ceros. Y en la segunda generación empiezan los lenguajes de programación, letras, símbolos, palabras, que al ejecutarlos, pues te instruyen o le instruyen a la computadora cómo debe de actuar. Y los primeros lenguajes de programación de alto nivel es COBOL, estaba Fortran, estaba Algol, y estos son los segundos, la segunda generación de la historia de la computación. Aclarando que el hecho de que esto sea de la segunda generación, los transistores, no quiere decir que ya no se utilicen en las computadoras. Claro que se utilizan en las computadoras, en las bocinas hay transistores, en las computadoras hay transistores, en los carritos de control remoto hay transistores. Pero hablamos de que en el 58 al 64
era lo único que existía en tecnología. Los transistores sí era lo máximo. Si lo tomamos en cuenta, para este tiempo existen aparatos que son sumamente baratos. Nos encontramos bocinas de 200 pesos, de 300 pesos, que tienen este tipo de transistores. Pero en ese año era la tecnología de punta. Y esto costaba millones. ¿Sale? Tercera generación, de 1964 a 1971, circuito integrado. El circuito integrado, pues, son estos pequeños circuitos que los ves aquí en pantalla y todavía existen en las computadoras. Si tú abres una computadora y en su tarjeta madre, pues bueno, la analizas, te vas a dar cuenta que existen estos pequeños circuitos integrados, que en ellos hay instrucciones, pero en mínimos espacios. Lo que pasa es de que en la primera generación y segunda generación las computadoras eran enormes y gastaban muchísima energía. Y en este caso los circuitos integrados ya no gastaban tanta energía y podían traer miles de instrucciones de manera integrada en un pequeño espacio. Y si abres una computadora, te vas a dar cuenta que también existen en la PlayStation, en la Xbox, en los celulares, siguen existiendo estos circuitos integrados. El hecho de que existan otras generaciones en cuanto a computadoras no quiere decir que esto sea de desecho. Quiere decir que se sigue utilizando, pero en otros dispositivos. En esta generación también existieron los primeros discos magnéticos, se hablaba de los discos duros o discos para guardar información. Este es un disco magnético, pero es flexible, es su modalidad flexible. ¿Qué es un disquete? Existían de 5 1/4, de 3 1/2, existían de diferentes medidas. 5 1/4 se refiere a las pulgadas, 5 pulgadas y 1/4. O 3 1/2 pulgadas, 3 pulgadas y media. Este tipo de disquete existieron a partir del año 1964. Y este tipo de disquete guardaba información. Estos son disquetes, son los abuelitos de las memorias USB, de las micro SD, del Blu-ray, son sus abuelitos. O son, pues sí, son generaciones muy antiguas. Sin embargo, guardaban información, pero más que información, guardaban también programas. Aquí cabía, bueno, Mario Bros, podías cargarlo con él. O servían como arrancadores. Es decir, tú metías este disquete a una computadora y traían sistemas operativos dentro de ellos, o arrancaban el sistema operativo dentro de ellos. Guardabas también información, no guardabas imágenes, no guardabas videos, no pienses en YouTube, no pienses en Facebook, no pienses en Instagram, no pienses en juegos tan modernos como ahorita, no, solamente guardabas pequeñas, o bueno, guardabas información, pero no era con tanta definición, es a lo que voy. ¿Sale? Entonces, el tiempo era del circuito integrado. Entonces, vamos a hacer un resumen. Primera generación, tubos de vacío y tarjeta perforada. Segunda generación, los transistores. Tercera generación, circuito integrado. Vámonos a la cuarta generación. Cuarta generación de 1971 a 1981. Son los microprocesadores. Y aclaro, esto es la CPU. Hay veces que estás mal informado y te dicen que una CPU es una cajota. Esa no es una CPU. O sea, esa caja que ves en tu computadora y que es la que enciendes, eso no es una CPU. Eso solamente es un gabinete. Solamente es un gabinete, y dentro del gabinete, que es una caja de metal puramente, se guarda la tarjeta madre, se guarda el procesador, las memorias RAM, el disco duro, todas aquellas unidades que sirven de manera integral para que la computadora se ejecute. Pero entonces, si vamos al procesador o a la CPU, que este es el nombre correcto, es esto nada más, es un pequeño cuadrito. La CPU o el procesador es un pequeño cuadrito que va en la tarjeta madre. Y en otras clases vamos a estar viendo esto. Voy a estar mostrando uno por uno de los dispositivos. Te voy a mostrar un transistor, te voy a mostrar un circuito integrado, un microprocesador. Pero entonces, esto es la CPU, la unidad central de procesamiento. Eso quiere decir CPU, unidad central de procesamiento, y es nuestro procesador. La cuarta generación es de los procesadores. Y pues bueno, la CPU la puedes dividir en unidad de control, en unidad central de procesamiento, o bueno, la unidad central de procesamiento, que es la CPU, se puede dividir en ello, en unidad de control y en unidad de procesos, que finalmente utilizan un bus de entrada y un bus de salida. ¿Qué es eso del bus? Fíjate, piensa
piensa en lo primero que venga a tu mente. Cuando yo te diga bus, ¿qué te viene primero a tu mente? Es muy probable que te venga un autobús, un medio de transporte. Pues bueno, el bus en las computadoras también es eso. Es un medio de transporte de información que hace que entren datos y hace que salgan datos o finalmente datos procesados que le vamos a llamar información. Entonces, esto solamente es algo rápido. Son las 4 generaciones de las computadoras. Primera generación, los tubos de vacío y tarjetas perforadas. Segunda generación, los transistores. Tercera, circuitos integrados como tal. Y la cuarta, procesadores o CPU. Las otras generaciones dependen mucho del procesador. Y pues bueno, tenemos inteligencia artificial, que aclaro, la inteligencia artificial no es de estos años, no es del año 2020, ni siquiera del año 2000. Nos remontamos a los años 1956, 1950. Pero en este momento es donde tiene su auge la inteligencia artificial, los multiprocesos, eh, la automatización en todo, la nanotecnología, la biotecnología. Vemos que tenemos impresoras 3D, vemos que tenemos dispositivos como el celular cada vez más pequeño, ¿sale? Más pequeños. Entonces, esas fueron las 4 generaciones de las computadoras, que aclaro, fueron a grandes rasgos, pero espero te hayan servido o ayudado para que las comprendieras. Cuídate mucho y nos vemos en el siguiente video.